Bueno, y sin más, ya después de esta introducción, yo ya voy a empezar con los detalles más de logística y más de cómo vamos a funcionar en este día y medio, en este 2 medios días que vamos a hacer. Las presentaciones de hoy por la mañana serán aquí en el salón de actos, bueno, porque me parecía que igual era más fácil, más cómodo para ver la presentación de proyectos, aunque como ha habido más de los que esperaba, pues no van a dar tiempo a presentarlos todos por la mañana y por la tarde continuaremos. A la tarde vamos a desarrollar las jornadas en la sala 6, que es la misma en la que estuvimos el año pasado, si os acordáis los que estuvimos el año pasado. Según entráis a la tarde os tendréis que registrar, ahora no ha sido necesario porque habéis podido entrar por fuera. Entrar en la recepción de visitantes, a mano derecha, al fondo, es una sala grande, con una mesa grande, donde podremos, una mesa redonda, donde podremos vernos más las caras y donde ahí dejaremos pues, todo lo que nos vaya surgiendo ahora en la mañana con las presentaciones, todas las preguntas las vamos a dejar para la tarde, así como la ronda de presentaciones, ¿no? De decir quiénes somos cada uno y de meternos ya más al fregado de empezar con el debate, de ver qué necesitamos, cuál es nuestro ámbito, qué podemos aportar, todas esas ideas que es lo más interesante en las jornadas. Las presentaciones las hemos pensado en clave de cortas, 15, 20 minutos máximo. Voy a ser un poco estricta con el tiempo. Las presentaciones son básicamente para dar las pinceladas de iniciativas de interés que se están desarrollando ya, algunas porque incluso son compromisos que ahora vamos a repasar de las jornadas del año pasado y a lo largo de este año se han ido definiendo, se han ido realizando y esto será pues darlas a conocer, poner en común los aspectos más importantes, pero, insisto, lo más importante de las jornadas, lo más interesante es hablar entre nosotros, charlar, para lo cual hemos diseñado estos espacios más formales, aquí y luego en la sala 6, pero también una serie de espacios informales. En la reserva de las jornadas os habíais apuntado también a la comida y a una cena, una posible cena. Tengo aquí la lista por si alguno no se ha apuntado o queréis corregir, pues para hablar con los comedores correspondientes para tema de organizativo. Dejaré la hoja por ahí para si alguien pues no se ha apuntado a última hora o lo que sea, pues para que os apuntéis. La comida será aquí en el comedor del Aqua. Es un menú muy sencillo, muy básico y sobre todo es muy rápido. Se come en media hora. Iremos a comer a las 3 menos 10. Para las 3:20 ya nos han echado. Así que en el comedor hay que comer. No se puede charlar, no se puede hablar, aunque tengamos muchas ganas después de todas las ideas que hayamos visto en las presentaciones. Entonces, por eso, después del comedor, que es así pues por la logística del sitio y hay que tener un poco respeto a las personas que trabajan ahí, que lo nuestro es extraordinario, pero ellos trabajan todos los días. Iremos, pues aquí enfrente, saldremos a una cafetería aquí cerca para tomarnos un café y ahí todo lo que no hemos podido hablar en la comida porque no nos va a dar tiempo, pues tener un espacio de media horita así para tomarnos un café y empezar a conocernos y empezar a intercambiar ideas y demás. Entonces, a la tarde ya tendréis que entrar por el registro de visitantes y, bueno, pues ahí tenéis que pasar por la entrada de seguridad para que os registren los bolsos, lo que sea, y luego ya ir a la sala 6. Y ahí, bueno, pues tendremos toda la tarde, más o menos previsto de 4:30 a 7:30. Si nos alargamos algo más, pues depende de nosotros, para hacer el resto de presentaciones y, sobre todo, para debatir. Los que os podáis quedar, iremos a cenar a las 9 y también tiene sentido, bueno, pues primero para agradecer sobre todo a las personas que han venido de fuera desinteresadamente, no estamos pagando nada a nadie, pero sí que queremos, bueno, por lo menos invitaros a la comida y a la cena, ¿no? Para seguir, bueno, pues charlando sobre los temas que nos interesen y estableciendo alianzas, porque puede que conociéndonos y viendo lo que hacemos cada uno nos interese luego pues hablar más de tú a tú. Y mañana seguiremos, bueno, pues por la mañana hasta mediodía para seguir haciendo pues las mesas redondas, los debates, y otra cosa que es importante es salir de aquí también con unos compromisos, aunque sean sencillos, aunque sean pocos, pero sí queremos poner las bases de las líneas de trabajo que vamos a desarrollar a lo largo del año que viene. Con la voluntad del año que viene, si es posible, poder hacer otras
reunirnos otra vez en otras jornadas con el formato que veamos, si este es el adecuado, otro de otra manera o ya veremos, pero ver un poco, tener un seguimiento, o sea, crear lo que decía Alex, esa comunidad, ¿no? Esa comunidad de gente que estamos trabajando con el mismo objetivo, con la protección de la naturaleza, la generación de conocimiento y que ese conocimiento sea compartido, sea público y sea reutilizado. Sea reutilizado no solo para la toma de decisiones, sino sea reutilizado para cualquier uso que genere valor público. Bueno, y entonces, sin más, lo que voy a hacer es un pequeño repaso muy breve por a qué nos comprometimos el año pasado y en qué punto estamos este año para ya dar paso a las presentaciones de este año. Bueno, otro pequeño apunte, que a idea de uno de los participantes, bueno, parecía buena idea que se podía, bueno, pues los que queréis tuitear o establecer lazos también en el mundo virtual, en las redes sociales, pues bueno, hemos creado una etiqueta, Naturaleza Ciencia Ciudadana, para que si pues ponéis algún tuit, pues ya desde ayer algunos ya han empezado a poner y eso también, bueno, pues puedes ver los que van tuiteando eso, puedes generar seguidores y demás. Bien, el año pasado hicimos un pequeño esquema de qué compromisos. En primer lugar, nos parecía fundamental, ¿no?, que para poder cooperar pues, necesitábamos conocernos, ¿no? Quiénes somos, qué iniciativas estamos llevando a cabo, qué entidades. Y bueno, pues aparte de las presentaciones que se fueron haciendo, pues vimos que el CREAF, que este año no ha podido venir, pero sí que GEVIF, que está en contacto con CREAF para una serie de... Por eso no he puesto aquí nada de situación, porque igual nos lo cuentan más adelante, ¿no? Tenía un proyecto al que podíamos sumarnos. CREAF es un instituto de investigación catalán y estaba llevando a cabo pues, con una financiación del Ministerio de Economía, pues... un inventario a nivel europeo en el marco de este proyecto. También a petición de, sobre todo los participantes, decían que, bueno, sobre todo las entidades pequeñas, las asociaciones pequeñas, hay veces que se veían un poco descolgadas, un poco aparte, no se enteraban de cosas que se estaban generando, porque igual actuaban mucho más en el ámbito local. Y entonces, bueno, pues que tendría que haber una red de nodos de comunicación, un entorno igual virtual entre jornada y jornada, entre encuentro y encuentro, para poner en conocimiento pues iniciativas que estaban llevando a cabo. Y bueno, pues con ese objetivo y sin hacer un gran alarde de medios, sino simplemente con los recursos que tenemos en la casa, y con mi conocimiento de estas cosas, pues lo voy a abrir en el Chrome porque este Explorer es muy antiguo. Pues hemos creado un pequeño espacio de encuentro, que la verdad es que no ha sido muy utilizado, con lo cual pues yo pensé, bueno, pues si no se utiliza mucho es que igual no es muy útil o algo pasa, ¿no? Y bueno, pues estas jornadas también pueden ser el momento de valorar esta herramienta, si es adecuada, si no es adecuada, si hay otras herramientas mejores, si ya estáis participando en otros sitios. Bueno, entonces os lo cuento un poco así para qué sirve en genérico. Pues se pueden crear entradas, tiene un formato de blog, está en base a un software gratuito que es WordPress y los que ya conocéis estas cosas, pues ya sabéis qué cosas se puede hacer con esto. Lo he hecho yo en mis ratos libres, o sea que tampoco tiene mucho misterio. No solo hay voluntariado de campo, sino voluntariado digital, de los que pues cacharreamos en nuestras cositas. O sea que el coste ha sido cero. O sea que si pensamos que no tiene mucha utilidad, tampoco hemos perdido mucho, ¿no? Entonces, bueno, se pueden meter entradas, que ya veis que las que hay aquí, pero no ha habido muchas. Entonces, yo estos días que he estado un poco pues recapitulando sobre los compromisos y que voy a ver en marcha, digo, bueno, pues
igual tiene también más sentido porque igual cada una de vuestras entidades ya publica cosas en sus propios blogs, en sus propias páginas web. Entonces, lo que he ido es hacer por medio de enlaces un apartado que lo he llamado Descubre, toma ideas, bueno, donde he ido colgando una serie de enlaces que yo había ido guardando porque me parecían interesantes respecto a este tema. Y entonces, bueno, pues os invito y los he ido agrupando en categorías, ¿no? Pues he puesto las presentaciones de las anteriores jornadas, pues un repositorio de plataformas, documentos que pueda haber interesantes y otras iniciativas hechas en otros sitios. Y entonces, bueno, simplemente son enlaces. Entonces, bueno, pues están ahí recopilados, que puede ser como una pequeña biblioteca virtual sobre, bueno, pues sobre cosas en torno a naturaleza y ciencia ciudadana que nos pueden ser de interés. Estoy viendo que aquí no aparece lo que debía aparecer, bueno, o lo que a mí me aparecía cuando inicio sesión. Si iniciáis sesión, aquí lo que os aparecerá también es un pequeño formulario para enviar enlaces. O sea, podéis mandar una URL, un nombre y una categoría y así, bueno, pues las cosas que ya estáis publicando en otros sitios, pues las podéis dar a conocer si os parece que este ámbito es el adecuado. Bueno, y luego lo que tiene también es pues como una pequeña red social, como os he hecho hacer la reserva por medio de esto, pues así ya estáis dados de alta y entonces, bueno, pues podéis mandar mensajes privados a los miembros de la red, con lo cual ya tenéis aquí los contactos de la mayoría de vosotros, ¿no? O sea, si queréis mandar luego, porque os ha parecido interesante una presentación o lo que sea, un mensaje privado o público a alguno de los miembros o seguirle en su actividad, podéis hacerlo. Y luego, bueno, pues también tiene un apartado de grupos, que bueno, ya había puesto ingenuamente uno para ver si vais aportando ideas para la preparación de las jornadas y nadie ha dicho nada, pero bueno, es normal, en el que bueno, pues se pueden hacer documentos de estos colaborativos, se puede abrir un documento de corredacción, ¿no? De que uno ponga unas ideas y el resto puede ir aportando. Hay que estar identificado para ir aportando. Y que es el área de trabajo está compartida y bueno, pues se pueden colar fotos, multimedia, todas estas cosas que se pueden hacer hoy en día con los blogs y con las tecnologías. Entonces, bueno, pues esto ya lo valoraremos, qué os parece el espacio, si lo pensáis útil, si resulta que ya estáis utilizando otro y no queréis empezar uno de nuevo, pues bueno, ese tipo de cosas ya las iremos también analizando. Y esto ya digo que surgió por petición de los participantes el año pasado. También, bueno, pues otra de las cosas que habíamos visto, habíamos hecho todo un análisis, ¿no? Junto con Deusto-Tech, se nos había hecho un análisis de las plataformas existentes, porque la verdad es que existen muchísimas, ¿no? Tecnologías, investigación, apps, plataformas, repositorios, de todo, para valorar un poco si merecía la pena desarrollar algo por nosotros o con lo que ya existía era suficiente y dentro de lo que ya existía, que es aquello que mejor se adecuaba a nuestras necesidades. Vimos, por ejemplo, que de entre todo ese análisis, que tenéis los documentos ahí también colgados si los queréis ver, la valoración, que si es exhaustivo, pues había sobre todo dos plataformas que nos interesaban especialmente. Una era Ornito, la plataforma Ornito, que ya tenía una experiencia y un éxito demostrado en un territorio cercano como es Cataluña, que nos expusieron además bueno, su experiencia, lo bien que les iba, lo bien que se ajustaba a las necesidades para recoger datos y demás y demás. Ornito es una herramienta privada que se compra una licencia para un territorio. Bueno, Aranzadi nos propuso pues, hacerse cargo del Ornito EUS y desarrollarlo en este territorio y luego, bueno, pues Juan Arizaga va a ser lo que nos cuente ahora a continuación. Entonces ya no me expando más ahí porque Juan nos va a explicar mucho mejor la experiencia que han tenido con la implantación de Ornito en Euskadi, que la presentación la hicimos en marzo, aquí también, en esta misma sala, y bueno, pues la experiencia que vienen teniendo desde marzo hasta aquí, pues cuáles son los retos, cuáles son los problemas y de todo eso también hablaremos. ¿Para qué sirve? ¿Qué jugo le podemos sacar una vez de que ya la tenemos en marcha y de que ya la estamos utilizando? Y otra plataforma que nos parecía muy interesante también era la de iNaturalist, que es una herramienta de código abierto desarrollado por una universidad americana y que, bueno, pues GBIF con CREAF están haciendo una adaptación para
para nuestro entorno, ¿no? Para todo el territorio del Estado español y bueno, pues luego también Paco Pando nos va a contar cómo va y cómo lo están desarrollando y cómo el juego que nos puede dar. Bien, también habíamos incluido otro de los compromisos, fomentar la adhesión de administraciones públicas en el proyecto. Bueno, pues tanto en las anteriores jornadas como en estas han participado algunos ayuntamientos y algunas diputaciones y demás, y comunidades autónomas. En estas segundas jornadas también, luego cuando hagamos la ronda de presentaciones veremos que, que vamos también ganando adeptos en administraciones para el proyecto. También lo presentamos en el marco del Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la reunión anual del año pasado, y este año también en las jornadas que hemos tenido con GEBIF y las comunidades autónomas, pues lo hemos vuelto a recordar y para el año que viene vamos a hacer también en las siguientes jornadas con GEBIF un taller sobre ciencia ciudadana y poner un poco, informar al resto de comunidades a ver si vamos consiguiendo pues estar más adeptos en esto. Y luego en la búsqueda de financiación, se ha seguido identificando, cada vez más los proyectos europeos tienen un hueco para la ciencia ciudadana y para la generación de conocimiento, porque son objetivos tanto de la estrategia europea como del Convenio Internacional de Diversidad Biológica. Entonces, casi en todos los proyectos de financiación, uno de los puntos fuertes es el generar conocimiento y es la ciencia ciudadana. Así que, y muchos de vosotros pues estáis participando o habéis presentado proyectos, tanto a los LIFE como a los Interreg, como a los PodCefa. Entonces, pues también queremos debatir, otro de los puntos de debate en estas jornadas es ver cómo podemos ser más eficientes en la presentación de proyectos, ¿no? Cómo, si vamos juntos o montamos comunidades que vayamos con los mismos objetivos, pues igual podemos tener más posibilidades de conseguir que nos elija nuestro proyecto, ¿no? Que si vamos de uno en uno, sueltos y demás. Entonces, ese es otro de mis objetivos de los participantes del año pasado. También, otra de las cosas que habíamos visto, habíamos hecho todo un análisis, ¿no? Junto con Deustotecht, se nos había hecho un análisis de las plataformas existentes, porque la verdad es que existen muchísimas, ¿no? Tecnologías, investigación, apps, plataformas, repositorios, de todo, para valorar un poco si merecía la pena desarrollar algo por nosotros o con lo que ya existía era suficiente, y dentro de lo que ya existía, que es aquello que mejor se adecuaba a nuestras necesidades. Vimos, por ejemplo, que de entre todo ese análisis, que tenéis los documentos ahí también colgados si los queréis ver, la valoración, que si es exhaustivo, pues había sobre todo dos plataformas que nos interesaban especialmente. Una era Ornito, la plataforma Ornito, que ya tenía una experiencia y un éxito demostrado en un territorio cercano como es Cataluña, que nos expusieron además su experiencia, lo bien que les iba, lo bien que se ajustaba a las necesidades para recoger datos y demás y demás. Ornito es una herramienta privada que se compra una licencia para un territorio. Aranzadi nos propuso hacerse cargo del Ornito-EUS y desarrollarlo en este territorio, y luego Juan Arízaga va a ser lo que nos cuente ahora a continuación. Entonces ya no me expando más ahí, porque Juan nos va a explicar mucho mejor la experiencia que han tenido con la implantación de Ornito en Euskadi, que la presentación. Sin más, ya después de esta introducción, yo ya voy a empezar con los detalles más de logística y más de cómo vamos a funcionar en este día y medio, en este 2 medios días que vamos a hacer. Las presentaciones de hoy por la mañana serán aquí en el salón de actos, porque me parecía que igual era más fácil, más cómodo para ver la presentación de proyectos, aunque como ha habido más de los que esperaba, pues no van a dar tiempo a presentarlos todos por la mañana, y por la tarde continuaremos. A la tarde vamos a desarrollar las jornadas en la sala 6, que es la misma en la que estuvimos el año pasado, si os acordáis, los que estuvimos el año pasado. Según entráis a la tarde os tendréis que registrar, ahora no ha sido necesario porque habéis podido entrar por fuera. Entrar en la recepción de visitantes, a mano derecha, al fondo, es una sala grande, con una mesa grande, donde podremos, una mesa redonda, donde podremos vernos más las caras, y donde ahí dejaremos todo lo que nos vaya surgiendo
ahora en la mañana con las presentaciones, todas las preguntas las vamos a dejar para la tarde, así como la ronda de presentaciones, ¿no? De decir quiénes somos cada uno y de meternos ya más al fregado de empezar con el debate, de ver qué necesitamos, cuál es nuestro ámbito, qué podemos aportar, todas esas ideas que es lo más interesante en las jornadas. Las presentaciones las hemos pensado en clave de cortas, 15, 20 minutos máximo. Voy a ser un poco estricta con el tiempo. Las presentaciones son básicamente para dar las pinceladas de iniciativas de interés que se están desarrollando ya, algunas porque incluso son compromisos que ahora vamos a repasar de las jornadas del año pasado y a lo largo de este año se han ido definiendo, se han ido realizando y esto será pues darlas a conocer, poner en común los aspectos más importantes, pero, insisto, lo más importante de las jornadas, lo más interesante es hablar entre nosotros, charlar, para lo cual hemos diseñado estos espacios más formales, aquí y luego en la sala 6, pero también una serie de espacios informales. En la reserva de las jornadas os habíais apuntado también a la comida y a una cena, una posible cena. Tengo aquí la lista por si alguno no se ha apuntado o queréis corregir, pues para hablar con los comedores correspondientes para tema de organizativo. Dejaré la hoja por ahí para si alguien pues no se ha apuntado a última hora o lo que sea, pues para que os apuntéis. La comida será aquí en el comedor del Aqua. Es un menú muy sencillo, muy básico y sobre todo es muy rápido. Se come en media hora. Iremos a comer a las 3 menos 10. Para las 3:20 ya nos han echado. Así que en el comedor hay que comer. No se puede charlar, no se puede hablar, aunque tengamos muchas ganas después de todas las ideas que hayamos visto en las presentaciones. Entonces, por eso, después del comedor, que es así pues por la logística del sitio y hay que tener un poco respeto a las personas que trabajan ahí, que lo nuestro es extraordinario, pero ellos trabajan todos los días. Iremos, pues aquí enfrente, saldremos a una cafetería aquí cerca para tomarnos un café y ahí todo lo que no hemos podido hablar en la comida porque no nos va a dar tiempo, pues tener un espacio de media horita así para tomarnos un café y empezar a conocernos y empezar a intercambiar ideas y demás. Entonces, a la tarde ya tendréis que entrar por el registro de visitantes y, bueno, pues ahí enseñar, tenéis que pasar por la entrada de seguridad para que os registren los bolsos, lo que sea, y luego ya ir a la sala 6. Y ahí, bueno, pues tendremos toda la tarde, más o menos previsto de 4:30 a 7:30. Si nos alargamos algo más, pues depende de nosotros, para hacer el resto de presentaciones y, sobre todo, para debatir. Los que os podáis quedar, iremos a cenar a las 9 y también tiene sentido, pues primero, para agradecer sobre todo a las personas que han venido de fuera desinteresadamente, no estamos pagando nada a nadie, pero sí que queremos, por lo menos invitaros a la comida y a la cena, ¿no? para seguir pues charlando sobre los temas que nos interesen y estableciendo alianzas, porque puede que conociéndonos y viendo lo que hacemos cada uno nos interese luego pues hablar más de tú a tú. Y mañana seguiremos pues por la mañana hasta mediodía para seguir haciendo pues las mesas redondas, los debates, y otra cosa que es importante es salir de aquí también con unos compromisos, aunque sean sencillos, aunque sean pocos, pero sí queremos poner las bases de las líneas de trabajo que vamos a desarrollar a lo largo del año que viene. Con la voluntad del año que viene, si es posible, poder hacer reunirnos otra vez en otras jornadas con el formato que veamos, si este es el adecuado o otro de otra manera o ya veremos. Pero ver un poco, tener un seguimiento, o sea, crear lo que decía Alex, esa comunidad, ¿no? Esa comunidad de gente que estamos trabajando con el mismo objetivo, con la protección de la naturaleza, la generación de conocimiento y que ese conocimiento sea compartido, sea público y sea reutilizado. Sea reutilizado no solo para la toma de decisiones, sino sea reutilizado para cualquier uso que genere valor público. Bueno, y entonces, sin más, lo que voy a hacer es un pequeño repaso muy breve por a qué nos comprometimos el año pasado y en qué punto estamos este año para ya dar paso a las presentaciones de este año. Bueno, otro pequeño apunte,
que a idea de uno de los participantes, bueno, parecía buena idea que se podía, bueno, pues los que queréis tuitear o establecer lazos también en el mundo virtual, en las redes sociales, pues bueno, hemos creado una etiqueta, Naturaleza Ciencia Ciudadana, para que si pues ponéis algún tuit, pues ya desde ayer algunos ya han empezado a poner y eso también, bueno, pues puedes ver los que van tuiteando eso, puedes generar seguidores y demás. Bien, el año pasado hicimos un pequeño esquema de qué compromisos. En primer lugar, nos parecía fundamental, ¿no?, que para poder cooperar pues, necesitábamos conocernos, ¿no? Quiénes somos, qué iniciativas estamos llevando a cabo, qué entidades. Y bueno, pues aparte de las presentaciones que se fueron haciendo, pues vimos que el CREAF, que este año no ha podido venir, pero sí que GEVIF, que está en contacto con CREAF para una serie de... Por eso no he puesto aquí nada de situación, porque igual nos lo cuentan más adelante, ¿no? Tenía un proyecto al que podíamos sumarnos. CREAF es un instituto de investigación catalán y estaba llevando a cabo pues, con una financiación del Ministerio de Economía, pues... un inventario a nivel europeo en el marco de este proyecto. También a petición de, sobre todo, los participantes, decían que, bueno, sobre todo las entidades pequeñas, las asociaciones pequeñas, hay veces que se veían un poco descolgadas, un poco aparte, no se enteraban de cosas que se estaban generando, porque igual actuaban mucho más en el ámbito local. Y entonces, bueno, pues que tendría que haber una red de nodos de comunicación, un entorno igual virtual entre jornada y jornada, entre encuentro y encuentro, para poner en conocimiento pues iniciativas que estaban llevando a cabo. Y bueno, pues con ese objetivo y sin hacer un gran alarde de medios, sino simplemente con los recursos que tenemos en la casa, y con mi conocimiento de estas cosas, pues lo voy a abrir en el Chrome porque este Explorer es muy antiguo. Pues hemos creado un pequeño espacio de encuentro, que la verdad es que no ha sido muy utilizado, con lo cual pues yo pensé, bueno, pues si no se utiliza mucho es que igual no es muy útil o algo pasa, ¿no? Y bueno, pues estas jornadas también pueden ser el momento de valorar esta herramienta, si es adecuada, si no es adecuada, si hay otras herramientas mejores, si ya estáis participando en otros sitios. Bueno, entonces os lo cuento un poco así para qué sirve en genérico. Pues se pueden crear entradas, tiene un formato de blog, está en base a un software gratuito que es WordPress y los que ya conocéis estas cosas, pues ya sabéis qué cosas se puede hacer con esto. Lo he hecho yo en mis ratos libres, o sea que tampoco tiene mucho misterio. No solo hay voluntariado de campo, sino voluntariado digital, de los que pues cacharreamos en nuestras cositas. O sea que el coste ha sido cero. O sea que si pensamos que no tiene mucha utilidad, tampoco hemos perdido mucho, ¿no? Entonces, bueno, se pueden meter entradas, que ya veis que las que hay aquí, pero no ha habido muchas. Entonces, yo estos días que he estado un poco pues recapitulando sobre los compromisos y que ven en marcha, digo, bueno, pues igual tiene también más sentido, porque igual cada una de vuestras entidades ya publica cosas en sus propios blogs, en sus propias páginas web. Entonces, lo que he ido es hacer por medio de enlaces un apartado que lo he llamado Descubre, toma ideas, donde he ido colgando una serie de enlaces que yo había ido guardando porque me parecían interesantes respecto a este tema. Y entonces, pues os invito y los he ido agrupando en categorías, ¿no? Pues he puesto las presentaciones de las anteriores jornadas, pues un repositorio de plataformas, documentos que pueda haber interesantes de otras iniciativas hechas en otros sitios. Y entonces, simplemente son enlaces. Entonces, pues están ahí recopilados, que puede ser como una pequeña biblioteca virtual sobre cosas en torno a naturaleza y ciencia ciudadana que nos pueden ser de interés. Estoy viendo que aquí
no aparece lo que debía aparecer, bueno, o lo que a mí me aparecía cuando inicio sesión. Si iniciáis sesión, aquí lo que os aparecerá también es un pequeño formulario para enviar enlaces. O sea, podéis mandar una URL, un nombre y una categoría y así, bueno, pues las cosas que ya estáis publicando en otros sitios, pues las podéis dar a conocer si os parece que este ámbito es el adecuado. Bueno, y luego lo que tiene también es pues como una pequeña red social, como os he hecho hacer la reserva por medio de esto, pues así ya estáis dados de alta y entonces, bueno, pues podéis mandar mensajes privados a los miembros de la red, con lo cual ya tenéis aquí los contactos de la mayoría de vosotros, ¿no? O sea, si queréis mandar luego, porque os ha parecido interesante una presentación o lo que sea, un mensaje privado o público a alguno de los miembros o seguirle en su actividad, podéis hacerlo. Y luego, bueno, pues también tiene un apartado de grupos, que bueno, ya había puesto ingenuamente uno para ver si vais aportando ideas para la preparación de las jornadas y nadie ha dicho nada, pero bueno, es normal, en el que bueno, pues se pueden hacer documentos de estos colaborativos, se puede abrir un documento de corredacción, ¿no? De que uno ponga unas ideas y el resto puede ir aportando. Hay que estar identificado para ir aportando. Y que es el área de trabajo está compartida y bueno, pues se pueden colar fotos, multimedia, todas estas cosas que se pueden hacer hoy en día con los blogs y con las tecnologías. Entonces, bueno, pues esto ya lo valoraremos, qué os parece el espacio, si lo pensáis útil, si resulta que ya estáis utilizando otro y no queréis empezar uno de nuevo, pues bueno, ese tipo de cosas ya las iremos también analizando. Y esto ya digo que surgió por petición de los participantes el año pasado. También, bueno, pues otra de las cosas que habíamos visto, habíamos hecho todo un análisis, ¿no? Junto con Deusto-Tech, se nos había hecho un análisis de las plataformas existentes, porque la verdad es que existen muchísimas, ¿no? Tecnologías, investigación, apps, plataformas, repositorios, de todo, para valorar un poco si merecía la pena desarrollar algo por nosotros o con lo que ya existía era suficiente y dentro de lo que ya existía, que es aquello que mejor se adecuaba a nuestras necesidades. Vimos, por ejemplo, que de entre todo ese análisis, que tenéis los documentos ahí también colgados si los queréis ver, la valoración, que si es exhaustivo, pues había sobre todo dos plataformas que nos interesaban especialmente. Una era Ornito, la plataforma Ornito, que ya tenía una experiencia y un éxito demostrado en un territorio cercano como es Cataluña, que nos expusieron además bueno, su experiencia, lo bien que les iba, lo bien que se ajustaba a las necesidades para recoger datos y demás y demás. Ornito es una herramienta privada que se compra una licencia para un territorio. Bueno, Aranzadi nos propuso pues, hacerse cargo del Ornito EUS y desarrollarlo en este territorio y luego, bueno, pues Juan Arizaga va a ser lo que nos cuente ahora a continuación. Entonces ya no me expando más ahí porque Juan nos va a explicar mucho mejor la experiencia que han tenido con la implantación de Ornito en Euskadi, que la presentación la hicimos en marzo, aquí también, en esta misma sala, y bueno, pues la experiencia que vienen teniendo desde marzo hasta aquí, pues cuáles son los retos, cuáles son los problemas y de todo eso también hablaremos. ¿Para qué sirve? ¿Qué jugo le podemos sacar una vez de que ya la tenemos en marcha y de que ya la estamos utilizando? Y otra plataforma que nos parecía muy interesante también era la de iNaturalist, que es una herramienta de código abierto desarrollado por una universidad americana y que, bueno, pues GBIF con CREAF están haciendo una adaptación para nuestro entorno, ¿no? Para todo el territorio del Estado español y bueno, pues luego también Paco Pando nos va a contar cómo va y cómo lo están desarrollando y cómo el juego que nos puede dar. Bien, también bueno, habíamos incluido otro de los compromisos, fomentar la adhesión de administraciones públicas en el proyecto. Bueno, pues tanto en las anteriores jornadas como en estas han participado algunos ayuntamientos y algunas diputaciones y demás, y comunidades autónomas. En estas segundas jornadas también, o cuando hagamos la ronda de presentaciones veremos que, bueno, pues que vamos también ganando adeptos en administraciones para el proyecto. También lo presentamos en el marco del Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la reunión de
anual del año pasado, y este año también en las jornadas que hemos tenido con GEVIF y las comunidades autónomas, pues lo hemos vuelto a recordar, y para el año que viene vamos a hacer también en las siguientes jornadas con GEVIF un taller sobre ciencia ciudadana y poner un poco, informar al resto de comunidades a ver si vamos consiguiendo pues estar más adeptos en esto. Y luego en la búsqueda de financiación, pues bueno, pues se ha seguido identificando, cada vez más los proyectos europeos tienen un hueco para la ciencia ciudadana y para la generación de conocimiento, porque son objetivos tanto de la estrategia europea como del Convenio Internacional de Diversidad Biológica. Entonces, casi en todos los proyectos de financiación, uno de los puntos fuertes es el generar conocimiento y es la ciencia ciudadana. Así que, bueno, y muchos de vosotros pues estáis participando o habéis presentado proyectos, tanto a los LIFE como a los Interreg, como a los PodCefa. Entonces, bueno, pues también queremos debatir, otro de los puntos de debate en estas jornadas es ver cómo podemos ser más eficientes en la presentación de proyectos, ¿no? Cómo, si vamos juntos o montamos comunidades que vayamos con los mismos objetivos, pues igual podemos tener más posibilidades de conseguir que nos elija nuestro proyecto, ¿no? Que si vamos de uno en uno, sueltos y demás. Entonces, ese es otro de mis objetivos para estas jornadas, sentar las bases de cómo hacer un buen proyecto para conseguir financiación, tanto estatal como europea como autonómica. Y bueno, sin más, no me quiero alargar más, pues voy a dar paso ya a las presentaciones.